Buenos días, amada familia, que Dios te bendiga. Bienvenido a este programa con José Luis Padrón. Esto es un nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, una obra del Padre con el Hijo para la salvación. Amén. Mira, hoy te sé que continuamos hablando sobre la salvación no se pierde. Amada familia, recibe una hermosa bendición para tu vida con este programa que se llama El Nuevo Pacto, el mejor pacto con nuestro Señor Jesucristo y al Padre, que hicieron una obra redentora de salvación para tu vida, para tu alma. Amén. Hoy, amada familia, continuamos con el tercer programa. Y déjame decirte, amada familia, que voy a tener un cuarto programa y un quinto programa. Amén. Para la claridad, para darte una buena claridad y una hermosa bendición de la salvación no se pierde, para que tengas una claridad y puedas leer esta hermosa bendición que te envía nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo con este humilde servidor. Amén. Amada familia, hoy te vamos a hablar de un tema poderoso. Hoy, ¿por qué muchos que dicen ser cristianos dicen que la salvación se pierde? Porque en su confusión y en su duda y en la falta de obediencia, ¿por qué ellos dicen que la salvación se pierde? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué ellos dicen que la salvación se pierde? Más familia, no te pierdas este programa. Vamos a iniciarte leyendo en el libro de Gálatas, ¿verdad? Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sobre lo que Dios le dio al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, para que veas una claridad de la bendición de por qué hoy muchos de los que Dios llamó a predicar la salvación están haciendo lo contrario. Están diciendo que la salvación se pierde. Amada familia, recibe tu hermosa bendición. Amén. Y pon atención. Y esto es una bendición poderosa para tu vida, porque contradicen lo que hizo el Padre con el Hijo. Porque hoy muchas personas dicen que la salvación se pierde. Religiosidad, confusiones, mentiras, engaños, manipulaciones. Entonces vamos a leerte la palabra de Dios, que es la única que nos enseña por qué hay muchas personas hoy en día que tuercen la palabra de Dios y no te dicen que la salvación no se pierde. Vamos, hoy el tema en el tercer programa se llama ¿por qué muchos cristianos y muchos religiosos dicen que la salvación se pierde? Amén. Vamos hoy a decirte por qué están en este error. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Toda enseñanza va al basamento bíblico, amada familia. No puedes dar una enseñanza sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin tener la palabra de Dios y escudriñar bien la palabra de Dios y ver, porque muchas personas les metieron mano a la Biblia y quisieron cambiar algo, pero se les cansó las manos, se les cansaron los ojos, se quedaron dormidos y no pudieron cambiar todo. Porque la bendición es que Cristo nos llena con el Espíritu Santo para escudriñar, buscar, instruir en justicia la palabra de Dios, para prepararnos para buena obra de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 2. El capítulo 1, 11 en adelante. Vamos a estar en el 2 hasta el 10. Amén. Del libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribe aquí sobre su ministerio y da una claridad entre Pablo y Pedro sobre el tema de la ley, ¿verdad? El tema de la ley de antiguo pacto y nuevo pacto, para tener una claridad el por qué hoy en día dicen que la salvación se pierde y están en este error de estas personas. Dice, vamos a estar leyéndote. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice el ministerio de Pablo, dice aquí. Mas os hago saber, hermanos, que en el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre,
y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que yo escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que era en Cristo. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y, y glorificaba a Dios en mí. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ¿quién era Saulo de Tarso? Un celoso de la ley antigua, de la ley judía, de los mandamientos de Dios antiguos. Ese era el Saulo de Tarso. Pero después yo cuando convierte al apóstol Pablo, Pablo está contando aquí todo su relato de lo que había sucedido debido a que ellos tenían una claridad de predicar el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, y había muchas confusiones con el tema de la ley, si la cumplían o no la cumplían, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces fíjate lo que sucede aquí, lo que relata el apóstol Pablo, y después nos vamos al libro de Hechos 15 y una claridad que da el apóstol Pedro. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, entre los extranjeros. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo comunicaron. Que entra aquí en un tema, el apóstol Pablo está relatando ministerio que se le da, nada se le dijo, y que resulta ser que hubo una reunión, Hechos capítulo 15, para aclarar este tema, y el apóstol Pablo lo está aclarando. ¿Ve? Él lo está aclarando ¿dónde? En Galacia, en Gálatas, ¿verdad? Debido a las confusiones que tenían los Gálatas con el tema de la ley y con el tema de la gracia. Pero resulta así que, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, en 2:7 en adelante. Escucha bien lo que dice, amada familia. La bendición para tu vida dice: hazte por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, a Pablo el evangelio a los extranjeros, los que no cumplían ley, y a Pedro el evangelio a los que cumplían la ley judía. ¿Entiendes? Este es un entendimiento claro. Quiere decir que un ministerio de Pedro para los judíos y un ministerio de Pablo para los extranjeros. Dice el 8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, para con los extranjeros, que los dos tenían el Espíritu Santo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Un ministerio del apóstol Pedro para los judíos, los que son de la circuncisión, y un ministerio del apóstol Pablo para los extranjeros. O sea, la cabeza de los apóstoles para los judíos era Pedro, y la cabeza como apóstol para los extranjeros era Pablo. Y Pablo tiene un ministerio
con Bernabé, con Sila, Tito, Timoteo, todo para traer el evangelio a los extranjeros. Y Pedro tiene un apostolado para los judíos. Quiere decir que ellos no pueden predicar, uno para los judíos, otro para... Sí podían hacerlo, ya bien dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos podían hacerlo. Porque se les encomendó a ellos que predicar por todo el mundo, por todo el mundo. Pero tener que tener claro de que hay las enseñanzas de las cartas que le dan a Pedro, Santiago y a todos los apóstoles, Juan, todo es para los judíos, para un tiempo cumplimiento de cómo Dios distribuyó todas esas cartas para que ellos la cumplieran. Quiere decir que el ministerio que a nosotros nos corresponde como extranjeros es el del apóstol Pablo. Pero amada familia, fíjate aquí, ellos tuvieron una discusión sobre el tema de la ley, sobre el tema de la ley Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el libro capítulo 15 de Hechos, ellos aclaran todo esto. Ellos aclaran todo esto y es una hermosa bendición para tu vida porque aquí habla es el apóstol Pedro. Y mira cómo lo dice aquí. Voy a leerte del 1 al 12, una hermosa bendición para que me dé chance, me dé bastante tiempo, amada familia, de leer. Dice entonces, el capítulo 15, el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. ¿Un libro para qué? Para los Hechos, para ver cómo le sucedió a ellos, ¿verdad? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate lo que están diciendo aquí, si no se circuncidan. Entonces empezó todo esto para una claridad de todas estas cosas. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Fíjate, aquí tenían ellos todo eso. El Espíritu Santo les aclaró todo eso sobre el tema del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, y sobre el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Fíjate, dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles, los extranjeros, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro fue un momento a que Cornelio, a que un gentil está explicando eso, que ellos también podían ir y que Pablo también podía ir a los judíos, pero ya en a largo tiempo el ministerio que ha revelado a tu vida es el del apóstol Pablo. Pero mira lo que aclara Pedro aquí, mira lo que aclara, dice en el 10. En el 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones, por la fe. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los extranjeros, entre los gentiles. Más familia, que el apóstol Pedro aclara. Sí, ¿no? Quiere decir, el apóstol Pedro aclara que si le toca a un gentil no le va a dejar de predicar, sí le va a predicar, pero está consciente que de todos los extranjeros le dieron un ministerio a Pablo para que fuera, y Pablo lo aclara ya.
En el mismo libro de Gálatas ve a Pedro ahí confundido, con un poco de miedo con el caso de la ley de los judíos y el apóstol Pablo reprende a Pedro y todas esas cosas que pasan, pasa ese tiempo y después ellos, bueno, vuelven a la paz, vuelven al amor, vuelven a la tranquilidad y siguen predicando el evangelio porque todos ellos son la iglesia de Cristo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, todos ellos, la iglesia de Cristo, es una hermosa bendición. Amada familia, debido al tema que es el caso de la ley, que muchas personas están confundidos con este tema, a ellos también les pasó eso. A ellos también les cayeron encima. A ellos también le dijeron que eran falsos, que no sé qué más. Ellos tuvieron todos esos problemas. Y resulta ser, amada familia, que hoy en día las cartas están referidas para cada quien, amada familia. Si tú un momento te llegas a confundir, llegas a dudar de estas cosas, tú tienes que orarle al Espíritu Santo, que es el único que te saca dudas, de confusión, de cualquier cosa que esté dando una enseñanza que el Espíritu Santo no te haya mandado a dar. Conectado, el Espíritu Santo te conecta a la palabra para que tengas una claridad de la bendición, de lo que debemos decir, porque somos personas que compartimos la palabra de Dios, porque el que enseña es el Espíritu Santo y así está establecido en la palabra de Dios. Y nosotros somos hermanos en Cristo para compartir una palabra y guiar a nuestros hermanos que están empezando y a los nuevos creyentes, llevarlos bien a escuchar una buena palabra, soltarle una palabra como soltó Pedro, como soltó Pablo, para la salvación de ellos, y que el crecimiento lo da es Dios. Lo da es Dios, el crecimiento no lo damos nosotros. Nosotros solamente soltamos la palabra como instrumento de Dios y sale una hermosa bendición. Pero fíjate aquí, ¿por qué? El tema de hoy, porque muchos dicen que la salvación se pierde. Mira la claridad de cómo los apóstoles tuvieron una claridad de resolver este tema. Amén. Y ellos continúan predicando el evangelio de la gracia. Pero el apóstol Pedro, una carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 15 y 16, te lo voy a leer. ¿Qué sucede y por qué muchas personas hoy en día dicen que la salvación se pierde? Contradicen todo lo que hizo el Padre con el Hijo y lo que ministra el Espíritu Santo y lo que decían los apóstoles. Todos salieron a predicar la salvación. Y sería contradictorio que tú prediques la salvación y otro diga que se pierda. Amada familia, mira cómo dice el capítulo 3 de 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las epístolas, las cartas de Pablo. El apóstol Pedro dice aquí que es difícil entender esas cartas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, su costumbre es que él es judío, la parte religiosa, o sea, la parte de la ley. Él tiene un evangelio para llevar de que las personas salgan de la ley y entren al nuevo pacto, ¿verdad? Úneme, que lo va a usar el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, es doble nacionalidad, y él era judío y romano. Resulta ser que Dios le da al Espíritu Santo a él un mensaje del evangelio debido a un grupo de personas extranjeras, a los extranjeros, digo que ellos no cumplían ley. Ellos no cumplían ley. Les manda el apóstol Pablo para el arrepentimiento de los ídolos, arrepentidos de los ídolos, arrepientan, cambien su manera de pensar, dejen de estar creyendo en el mundo pagano, en los pecados de los ídolos que ellos tenían dioses falsos y todo eso. Y le manda un mensaje de gracia y de amor, que ese es su arrepentimiento, cambiar el pensamiento de los ídolos y convertirse al nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, por eso que el evangelio, Dios es un Dios de orden. Quiere decir que las cartas de Santiago, de Judas, de Juan, de Pedro, las cartas de Hebreo son para judíos. Entonces ahí está la salvación de ellos. Las cartas de nosotros, desde Romano hasta Filimón, ahí está la salvación de nosotros, como es la salvación. Ahora, amada familia, si yo te digo a ti
que no es así. Y cada carta de título dice para qué tiempo, para qué persona, para qué grupo, dice cada carta de las cartas de el nuevo pacto, dice cada quien, los evangelios, cómo trabajó Jesús para el pueblo judío. Jesús manda al apóstol Pablo para acá, se le presenta al apóstol Pablo, Pablo extranjero, se le presenta a Pedro, apacienta mis ovejas. Es una bendición para tu vida, amada familia, saber estas cosas. Amada familia, cuando el apóstol Pablo trae el mensaje de la bendición, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios, Segunda de Corintios 3:6, y dice que el ministro 3:6, mira lo que dice, 3:6, Segunda de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministro, competente de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amada familia, ¿qué es letra? Ley, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, si yo lo leo bajo una letra y quiero ponerlo bajo mi propia ley, no, papá, no va a funcionar. Debe ser guiado por el Espíritu Santo, un nuevo pacto. Jesucristo resucita y te da el Espíritu Santo y te lleva a ti a entender que el apóstol Pedro le predicó al pueblo judío y también le predicó a gentiles, pero Dios le mostró a él, a Pedro, estos son por fe. Y mostrándole a él, le decía, también el pueblo judío por fe, todo el mundo por fe. Pero cada quien hacía algo debido a sus costumbres. ¿Y que tenía las costumbres el pueblo judío? Cumplir sus leyes. Bueno, algunas cosas habrán quedado, ¿verdad? Algunas cosas, pero guiados por el Espíritu Santo y hacerlas en amor y gracia. Pero nosotros, cuando cumplíamos leyes, si lo que teníamos los dioses paganos, dioses paganos, entonces teníamos que arrepentirnos y creer en el Dios verdadero que es Jesucristo. Amén. Y el mensaje del apóstol Pablo nos dice a nosotros en 1 Tesalonicenses 1:9, arrepiéntase de su ídolo, conviértase a Cristo. Entonces vamos nosotros a pedir a Dios, guiado por el Espíritu Santo, para renunciar a una ley que no fue de nosotros. No es renunciar a eso, a lo que nos asediaba, a lo que dice Efesios 2:1, que estábamos envueltos en delitos y pecados. Estábamos en el desobediente de Satanás, que era lo que nos tenía dominado, pero venimos a Cristo y ahora estamos en Cristo. Amada familia, ahora estamos en la hermosa bendición. Pero fíjate aquí, dice que el espíritu vivifica, y la letra mata. Amada familia, la ley, conocimiento del pecado es por medio de la ley. Dice que la letra mata, la ley mata. Ahora, pero fíjate aquí, amada familia, dice el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero, amada familia, Romanos 7, mira lo que dice. La analogía del matrimonio, Romanos 7 dice, del 4 al 6 te lo voy a leer. Y fíjate aquí como dice, 7, vamos a leerlo el 4. La analogía del matrimonio sobre la ley y todo esto dice, así también vosotros, hermanos. Vamos a leer el 1 al 6, completico. Analogía del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Un mensaje para los que cumplían ley. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevando fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Llevando fruto para muerte por la ley. Mira cómo dice el 6. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué están muchos hoy en día diciendo que la salvación se pierde? Porque ligan el Antiguo Testamento con el Nuevo, amada familia. Y aún en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las cartas están dirigidas cada quien para un grupo extranjero, un grupo de judíos, un tiempo, cartas como la de Judas, un tiempo para que se predique sobre los falsos más fuertes en los últimos tiempos, sobre los apóstatas, sobre los falsos. La carta del apóstol Juan de revelación, la Apocalipsis, un tiempo de tribulación, la mayoría de todo lo que dice ahí, y habla de muchos de los perdidos, carta para allá. Quiere decir que la carta de Hebreo para judíos, todo lo que está escrito ahí es para judíos, para personas que cumplían ley. Las 13 cartas del apóstol Pablo son para extranjeros, y aún las cartas del apóstol Pablo le hablan a los de la ley, corrigiéndolo los que estaban confundidos, cumpliendo ley y gracia. Resulta ser que la ley mata. Mata debido a qué? A que tú pecas, y resulta ser que mata ¿por qué? Porque pecas y faltas. Y piensas estar en la gracia ligando la ley. Y dice aquí que cuando el Señor Jesús murió, ya no eres de aquella ley. Resulta ser que al reconocer a Cristo, ahora eres de la ley de Cristo, de la fe en el Evangelio de Cristo, guiado por el ministerio del Espíritu Santo, que trae una reconciliación a tu vida y te lleva a tener la nueva ley. La nueva ley, amada familia. Entonces al apóstol Pablo nos lleva por un momento a decirnos, aquí le dice a los de la ley, Primera de Tesalonicenses 1:9, lo dice a los que cumplen ley. Ahora el apóstol Pablo también habla en Primera de Tesalonicenses 1:9, mira lo que dice, para los extranjeros, nosotros, 1:9, mira lo que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el mensaje para nosotros, que nosotros, el pueblo extranjero, éramos paganos, nosotros no teníamos la ley, solo que sin una ley, ¿quién nos dominaba? Era el Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que cuando yo me convierto a Cristo, recibo el nuevo pacto, soy liberado en ese momento. Y Cristo me libera, ¡pum!, se van todos los bichitos, queda vencido Satanás. En el momento que creo, ¿verdad? Cristo lo vence allá en la cruz. Cristo vence a Satanás en la cruz. Nuevo pacto. Entonces, por eso es que Satanás tienta a Jesús antes de ir a la cruz. Pero ahora yo soy librado en el momento que creo. En el momento que recibí este nuevo pacto, creo, soy liberado en ese momento y vengo a salvación por la fe en la sangre de Cristo. Soy liberado, entra el Espíritu Santo y ya le pertenezco a Cristo, ¿verdad? Y ya no habla de lo que era al mundo pecador y aquello. Nunca pertenecía a la ley, nunca, porque la ley judía era para ellos. La única manera que pertenecía a la ley misma lo dice, que el que quiera ser el pueblo judío tenía que nacionalizarse, nacionalizarse judío, circuncidarse y cumplir con la ley. No era nacionalizarse, no cumplir con la ley, circuncidarse. Entonces, la bendición hoy en tu vida, amada familia, que aquí hay una claridad de que el pueblo judío, cuando le dice allá a Pedro 3:19, arrepentidos y convertidos al evangelio, o sea, salir de faltarle por medio de pecar contra la ley de Dios, si reconocen a Jesús, al Hijo de Dios, sus pecados serán borrados y verán tiempo de refrigerio. Le dice Pedro al pueblo judío allá. Y Jesucristo en ese tiempo envía al apóstol Pablo a decirle a los extranjeros, arrepiéntanse de sus ídolos, arrepiéntanse de su santuario. Hechos 17:24 en adelante dice, arrepiéntanse de todos esos ídolos. ¿Y qué pasa? Nos trae la bendición a nosotros de tener una claridad. Ahora, amada familia, ¿por qué los indoctos tuercen la palabra de Dios? ¿Por qué en segunda de Pedro no se les dice la verdad a las personas en el orden de Dios, para que las personas no estén confundidas con el caso de
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque a la final, entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, a la final es el mismo propósito de Dios, que todos tenemos en la gracia y en la salvación para ser un pueblo santo en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pedro, en una hermosa bendición en el 17, de segunda de Pedro 3, 17 y 18, mira lo que dice: así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas en vuestra firmeza. Caiga de vuestra firmeza. Hazte bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. En el conocimiento, la salvación que no se pierde. Este tema es debido a la confusión que tienen hoy en día, amada familia, y debido a torcer las enseñanzas que tienen, agarran en las cartas de los judíos, que están en el nuevo pacto, y la ligan con las cartas de los extranjeros. La finalidad de Dios es que cada quien vaya a hacer su obra y terminen siendo todos un pueblo santo en Cristo Jesús, para ser dirigido por el Espíritu Santo y que nos dé una claridad. Amada familia, dice que indocto tuercen la palabra de Dios, dice que es para su propia perdición. Cuando ellos piensan que es para los confundidos, podrán pensar un momento y decir: mira, la confusión me va a sacar el Espíritu Santo. Si estoy dudando, me saca el Espíritu Santo. Pero no puede venir una persona que tenga un conocimiento de esta hermosa verdad, se convierta en un indocto y contradiga esto, sabiendo que esta es la verdad. ¿Cómo termina? Como inecuo, adulterando la palabra de Dios. Porque el nuevo pacto también está escrito, cada quien a lo suyo. Jesucristo vino por los judíos, le trajo por los judíos. Jesucristo nos mandó el evangelio al apóstol Pablo, mandó el evangelio al pueblo judío, mira, allá a los extranjeros, allá al pueblo judío, y muchas veces, algunas veces le va a tocar, pero el Espíritu Santo los va a usar. Que le Pedro a unos extranjeros, que el apóstol Pablo a los judíos, sí, pero ya todos estaban llenos ahí del Espíritu Santo, y no permitir que se confundieran. Amada familia, ¿por qué tú ves hoy en día muchas personas en esta confusión, ven dudando y todo esto? ¿Por qué? Porque agarraron la Biblia y la unieron toda, cuando los tiempos se llaman tiempos diferentes para el cumplimiento del propósito de Dios en cada ser humano, de una bendición para tu vida. Amada familia, busca, lee, busca, haz lo que dice Jesús. Escudriña profundamente las Escrituras, lee la hermosa bendición. Nuestra enseñanza de la salvación no se pierde. En el próximo programa te lo voy a mostrar, desde Romano hasta Filimón. Y después habrá un programa también, como los judíos, también allá a las cartas de los extranjeros, a las cartas de los judíos, cómo está su salvación. Más familia, esto se va a alargar más, con más programas, y la salvación no se pierde. ¿Por qué? Por una bendición para tu vida, por una claridad, por un amor que Jesucristo nos dio para ser siervo de Él, ser ministro de Él, colaboradores de Él. Nosotros, nuestro ministerio de embajadores, ministros, colaboradores, es una bendición para tu vida. Amada familia, entrego este mensaje porque muchos están confundidos diciendo que la salvación se pierde porque no han respetado lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, amada familia, que sea hermosa bendición. Amada familia, este mensaje te ayude de bendición, de prosperidad y llenura. Que Dios te bendiga. Amén.